El Señor me los continúe bendiciendo. Vamos a tocar un tema que obligatoriamente he estado estudiando y que definitivamente yo lo tengo claro desde hace muchísimos años, sobre la verdadera religión, sobre lo que el Señor nos habla de la verdadera religión. Muchos me preguntan, Jesús, ¿y a dónde vas a mandar a aquellas personas que estás predicándole? Yo estoy haciendo una obra evangelística, predicando sobre las buenas nuevas de salvación, y hay ciertas personas que insisten que su religión es la verdadera. Entonces nosotros necesitamos aclarar ese tema sobre la religión. Pero para aclarar ese tema sobre la religión es necesario que vayamos a la palabra de nuestro Señor. Vamos a ir a Santiago capítulo 1, versículo 27. Dice así: la religión pura, escuchen bien, la religión pura y sin mácula. Entonces ahí es donde el Señor va a decir cuál es la verdadera religión. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y el Padre es esta. Presten atención. Visitar a los huérfanos, a las viudas, mirar sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la verdadera religión. Aquí el Señor nos está diciendo que la verdadera religión no es un templo, no es una secta, no es una religión, no es una denominación. La verdadera religión la llevas tú en tu corazón. Es la decisión que tú tomaste para entregar tu vida a Cristo y cambiar ese corazón de piedra a un corazón de carne, como lo dice la misma palabra del Señor. Es importante que tú tomes la decisión de entregar tu vida a Cristo, no a una religión. Después, más adelante, vamos a hablar sobre la congregación. Pero es importante que tú cambies tu mentalidad, que seas religioso. Ahí la palabra religioso no quiere decir la denominación, no quiere decir el nombre de tal iglesia, no quiere decir la secta. Quiere decir que tú tienes que tener un cambio en tu corazón, de que nosotros, como hemos entregado nuestra vida a Cristo y hemos cambiado nuestro corazón, debemos ayudar a nuestro prójimo de una u otra manera. Hay mucha necesidad y hay mucha gente que cierra esa puerta a tanta necesidad que hay en otras personas. Nosotros no sabemos en qué momento tú vas a necesitar de alguien. Te recomiendo que vayas sembrando desde ya. Y no lo hagas porque vayas a necesitar definitivamente de alguien, sino porque te nace en tu corazón de ayudar a aquella persona y ponerte en los zapatos de aquella persona y decir, pobre persona, que está pasando tanta necesidad. Así sea dándole un espaldarazo, dándole un abrazo, dándole una palabra, poniéndote en su lugar. Está pendiente a aquella persona. Yo no te estoy hablando de dinero. Pero si tú, en lo poquito que tú tienes, puedes apoyar económicamente a esa persona, puedes darle una bolsita de arroz, puedes ayudarla de una u otra manera, esa es tu verdadera religión. Entonces has cogido una religión en tu corazón, que es la que el Señor Jesucristo quiere que todos nosotros tengamos. Fíjate, Jesucristo tuvo su religión y su religión fue entregarse de corazón por ti y por mí. Entregó toda su vida. No escatimó entregar su vida. Esa fue su religión. Muchos comienzan a defender la religión en que se encuentra, y te estoy hablando de la religión creada por hombres. Unos defienden la católica, otros la evangélica, los adventistas, los testigos de Jehová. Las diferentes denominaciones que hay, cada uno lo defiende y dice que esa es la verdadera. La verdadera religión no es esa. La verdadera religión es la que tú haces en tu corazón y el cambio de vida que hay en tu corazón. Eso está en Santiago capítulo 1, versículo 27. Esa es la verdadera religión. Ahora, ¿cuál es la iglesia de Cristo? ¿Cuál? Vamos para Mateo capítulo 18, versículo 20. Dice, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, si hay dos personas o tres reunidas compartiendo la palabra, ahí hay una congregación. Ahí está la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo somos tú y yo. Cada persona compone la iglesia de Cristo. No es una denominación o un nombre de religión. Es la persona
hace parte de esa congregación. Imagínate que una persona, vino un pastor o un sacerdote y abrió una tremenda iglesia, pero nadie va. ¿Será que ahí está la iglesia de Cristo? No, ¿verdad? Ahí estas son las paredes construidas de un edificio, un nombre de una denominación. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Eso entonces, ¿para dónde vas a mandar a aquellas personas o qué recomienda dónde vayan aquellas personas? Vamos a seguir leyendo. Este es un tema definitivamente que no es fácil, porque son muchas denominaciones, son muchas religiones. ¿Cuál será la verdadera? ¡Wow! ¡Qué cosa tremenda! En Efesios capítulo 5, versículos 25 al 26 dice lo siguiente: esposos, amen a sus esposas. Aquí estamos hablando de las personas que están casadas, ¿verdad? Pero hay una comparación. Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Religión católica, religión evangélica, adventista, testigos de Jehová, mormones. No, no, el Señor no se refiere al nombre de una religión específica. Se refiere a aquel que lleva su religión dentro de su corazón. Aquella persona que tomó la decisión de caminar conforme a la palabra de mi rey. En Romanos capítulo 12, de 4 al 5, estoy leyendo esto rapidito porque esto es un estudio muy extenso, pero voy a tratar de hacerlo lo más corto posible y que entiendas que la religión eres tú y que tú tomas la decisión. Pues así, como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo, con muchos miembros, cabeza, brazos, piernas, esos son los miembros, ¿verdad? Así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo, que es este que está aquí, un solo cuerpo, con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, es verdad, los brazos desempeñan una función diferente a las piernas, a los oídos, etc. Entonces, así lo dice la palabra del Señor, no todos estos miembros desempeñan la misma función. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Nosotros somos un solo cuerpo en Cristo. Somos la iglesia. Y cada miembro está unido a todos los demás. Entonces yo tengo a mi hermano en Cristo. Compartimos la palabra. Él se goza de la palabra. Yo me gozo de la palabra. Y él hace parte de la iglesia. La iglesia de Cristo. No la iglesia de la denominación tal. Tú tomas la decisión donde vas a estar. Voy a tratar de ser más corto. Voy a terminar con estos versículos. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 dice: ¿no saben que ustedes son templo de Dios, este cuerpo, y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Nosotros somos el templo. Y quien debe de habitar en nosotros es el Espíritu de Dios. Yo te digo que tú eres Pedro. Y quiero que presten mucha atención a esta palabra, porque esta palabra la coge la religión católica para decir que Pedro fue el primer papa y que la verdadera religión es la católica. Y estas interpretaciones que le dan son bastante apegadas a la religión llamada tal. Pero nosotros necesitamos leer desapasionadamente la palabra de la religión llamada tal y leerla apasionadamente y estudiarla para nuestro Cristo de la gloria. Entonces, aquí en Mateo capítulo 16, versículo 18 dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Y voy a terminar con este versículo, con este capítulo y versículo. Resulta que el Señor le pregunta a Pedro: ¿quién dice la gente que soy yo? Y no le preguntó precisamente a Pedro, le preguntó a todos los que estaban ahí, que eran los discípulos, que el Señor había escogido, que posteriormente, después que el Señor muere, se convierten en apóstoles. ¿Viste? Apóstoles.
Entonces, la religión católica dice que Pedro era la cabeza de los apóstoles. Eso lo dicen ellos por este versículo. Dice la palabra del Señor que para comprobar algo debe de haber mínimo 2 o 3 versículos. Entonces dice la palabra de mi rey aquí, en Mateo capítulo 16, versículo 18, yo te digo que tú eres Pedro. Entonces ahí la palabra Pedro es piedra. El Señor nos está refiriendo que sobre Pedro se va a edificar la iglesia. Tienes que verificar y leer bien el contexto y irte al original también. La palabra del Señor dice que la piedra angular es Jesucristo y que la iglesia se edifica sobre los fundamentos de los apóstoles, no el fundamento de Pedro, no, sobre los fundamentos de los apóstoles, en plural. Y estos fundamentos de los apóstoles es Jesucristo mismo. Ellos enseñaban era a Cristo, no enseñaban una denominación. Para eso en la misma Biblia los apóstoles hubieran dicho, esta iglesia se llama tal, esta iglesia se llama sutanito, fulanito. No voy a decir nombre para no herir susceptibilidades. Ellos predicaban era la salvación en Cristo, no predicaban una religión en sí. Acuérdate que la religión está dentro de tu corazón y el cambio que tú hagas en tu vida. Dice la palabra del Señor. Mira lo que dice. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Ese viejo hombre hay que dejarlo atrás. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces en 1 Corintios 12:13 dice, todos fuimos bautizados en un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. El Espíritu Santo es el que está dentro de nosotros y constituye un solo cuerpo. ¿Cuáles son los cuerpos? Somos tú y yo. Y para terminar, yo tomé la decisión de seguir a mi Señor. Y yo le oré mucho a mi rey y le dije, Señor, necesito a alguien que me enseñe bien la palabra. Y el Señor, con tanta devoción, orando, me la presentó. Somos muy amigos, respeto mucho a aquella persona. Y me enseñó la palabra. Me enseñó a analizarla. Me enseñó a desarrollarla. Y fueron meses y meses de estudio y trabajo duro estudiando la palabra. Hoy te recomiendo que estudies la palabra, que ores al Señor y le digas, Señor, búscame a alguien que me enseñe la palabra. Estudia las diferentes clases de doctrinas que se encuentran militando ahora mismo. Católica, evangélica, testigo de Jehová, adventista, los Jesúsolos, así sucesivamente. Ve buscando, ve leyendo doctrina, no enseguida salgas corriendo a una parte. Lee las doctrinas, estudia las doctrinas, en internet las encuentras. Pero el verdadero cambio y la verdadera religión ya sabes que la tienes en tu corazón. Es importante que tú tomes la decisión más bien de entregar tu vida a Cristo. Por eso yo no predico una denominación especial. Yo predico a Cristo. La decisión tomas tú dónde congregarte. Que el Señor te bendiga.